Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo, o si es la primera vez, un gustazo conocerlos. Hoy, como pudieron leer en el título, vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura que les va a encantar. Una historia de esas que te hacen suspirar con un toque de misterio, un poquito de drama, y por supuesto, mucho romanticismo. Vamos a hablar de Serkan Yozge y su escape secreto con un encuentro inesperado. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido, y que los hará reflexionar. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando. Y ahora sí, vamos a la historia. Imaginen esto. Serkan, un hombre de negocios exitoso, aparentemente frío e inalcanzable, pero con un corazón que late con fuerza por dentro. Su vida está gobernada por números, contratos y la implacable presión de mantener la empresa familiar a flote. Su agenda está meticulosamente planificada, cada minuto asignado a una tarea específica, sin espacio para la espontaneidad o el descanso. La sonrisa, un lujo que rara vez se permite, a menudo parece forzada, una máscara para ocultar la soledad y el cansancio que lo consumen. Bajo esa fachada de acero, se esconde un hombre que anhela conexión, un respiro de la constante batalla por el éxito. Yozge, una mujer vibrante, independiente y con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Ella es una artista, una soñadora que ve el mundo a través de un prisma de colores y emociones. Su vida es un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y la libertad de expresarse a través de su arte. Trabaja en una pequeña galería, rodeada de obras que la inspiran y la conectan con su propia creatividad. A pesar de su espíritu libre y su optimismo contagioso, Yozge también carga con sus propias cicatrices. Un pasado amoroso doloroso la ha hecho cautelosa, reacia a entregar su corazón por completo. La rutina se ha convertido en su enemiga silenciosa, sofocando su creatividad y apagando la chispa que la caracteriza. Ambos atrapados en la rutina de la vida, sintiendo que algo les falta, que necesitan un respiro. La monotonía de sus días ha comenzado a pesarles, como una carga invisible que les roba la alegría y la vitalidad. Serkan se siente ahogado por la presión del trabajo, la constante exigencia de cumplir con las expectativas y la falta de tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Yozge se siente estancada, su creatividad bloqueada por la rutina y la falta de inspiración. Ambos anhelan un cambio, una aventura que los saque de su zona de confort y les permita reconectar consigo mismos. Deciden, casi por impulso, embarcarse en un escape secreto. Una conversación casual, una mirada cómplice, una chispa de rebeldía que los impulsa a romper con la rutina. Serkan, harto de las reuniones interminables y los informes financieros, decide tomarse un fin de semana libre. Yozge, inspirada por una vieja postal de un pueblo costero, decide escapar de la ciudad y buscar la inspiración que necesita para volver a pintar. Un fin de semana lejos de todo, un respiro de la ciudad, una oportunidad para reconectar consigo mismos y quizás con el otro. El destino elegido es un pequeño pueblo costero, alejado del bullicio y el estrés. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el sonido de las olas y el canto de los pájaros son la banda sonora del día. Sus calles empedradas serpentean entre casas coloridas, adornadas con flores y balcones de hierro forjado. El aroma a sal y mariscos frescos impregna el aire, invitando a los visitantes a disfrutar de la gastronomía local. Un lugar donde la gente se conoce por su nombre, donde la vida es sencilla y tranquila, lejos de la frenética velocidad de la ciudad. Serkan llega primero con su maleta llena de ropa formal y una actitud algo distante. Su traje impecable y sus zapatos lustrados contrastan con la atmósfera relajada del pueblo. Se siente fuera de lugar, como un pez fuera del agua. La formalidad que lo caracteriza se mantiene como un escudo, una barrera para protegerse de la vulnerabilidad. Se hospeda en una cabaña rústica con vistas al mar, un lugar que, aunque cómodo, no termina de hacerlo sentir en casa. La decoración sencilla y el mobiliario de madera le recuerdan a una vida que nunca ha tenido, una vida más sencilla y conectada con la naturaleza. Unas horas más tarde aparece Yozge. Su llegada es como un soplo de aire fresco, su energía contagiosa llena el ambiente. Viste ropa cómoda y colorida, su cabello suelto ondea con la brisa marina. Su sonrisa ilumina el rostro de los lugareños que la observan pasar.
Ella, a diferencia de Serkan, trae consigo una mochila llena de ropa cómoda, un libro de poemas y una actitud despreocupada. Se instala en una cabaña cercana, sin saber que Serkan está a solo unos metros de distancia. La idea de estar cerca del mar la llena de emoción, sintiendo que la inspiración comienza a fluir. El primer día transcurre con cada uno explorando el pueblo por su cuenta. Serkan camina por la playa, observando el mar con una mirada pensativa. Parece perdido en sus propios pensamientos, intentando escapar de las presiones del trabajo y las expectativas de los demás. El sonido de las olas lo relaja, permitiéndole desconectar de la rutina y conectar con sus emociones. Se sienta en una roca observando el horizonte, sintiendo una extraña sensación de paz. Ozge, por su parte, se pierde entre las calles adoquinadas, visitando las pequeñas tiendas de artesanía y charlando con los lugareños. Su sonrisa es genuina, su curiosidad insaciable. Se maravilla con cada detalle, desde las flores que adornan las ventanas hasta los gatos que duermen al sol. Captura la esencia del pueblo con su cámara, guardando recuerdos que espera plasmar en sus futuras pinturas. Al caer la noche, ambos se encuentran por casualidad en un pequeño restaurante con vistas al puerto. El aroma a pescado fresco a la parrilla los atrae al mismo lugar. Las luces cálidas del restaurante crean un ambiente acogedor y romántico. Al principio, la sorpresa es evidente. Se miran con curiosidad, preguntándose qué hace el otro en ese lugar tan apartado. El silencio se rompe con una sonrisa tímida por parte de Ozge. Serkan, aunque inicialmente reacio, no puede evitar responder a su sonrisa. La formalidad que lo caracteriza comienza a desvanecerse, reemplazada por una curiosidad genuina. Deciden cenar juntos. La conversación fluye con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Hablan de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Serkan se sorprende al descubrir que Ozge es mucho más de lo que aparenta. Detrás de su sonrisa radiante se esconde una mujer sensible, inteligente y con una gran capacidad de empatía. Descubre su pasión por el arte, su amor por la naturaleza y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Ozge, a su vez, se da cuenta de que Serkan es mucho más que un hombre de negocios frío y calculador. Debajo de su armadura se encuentra un hombre vulnerable, con un corazón herido y un deseo profundo de encontrar la felicidad. Descubre su dedicación a su familia, su responsabilidad y su anhelo de conexión. A medida que avanza la noche, la atmósfera se vuelve más íntima. Se miran a los ojos, sintiendo una conexión que va más allá de las palabras. La brisa marina acaricia sus rostros, la luz de la luna ilumina sus siluetas. Algo mágico está sucediendo entre ellos. La tensión sexual es palpable, pero ambos se resisten a ceder ante la atracción. Temen arruinar la conexión que han construido, prefieren disfrutar del momento y ver a dónde los lleva el destino. Al día siguiente deciden explorar el pueblo juntos. Caminan por la playa, recolectando conchas y riendo como niños. Serkan se quita los zapatos y siente la arena entre sus dedos por primera vez en años. Ozge le enseña a reconocer las diferentes conchas, contándole historias sobre el mar. Visitan un antiguo faro, desde donde contemplan las impresionantes vistas del mar. Se sientan en un café frente al mar, disfrutando de un delicioso café turco y charlando sobre sus vidas. Comparten sus sueños y aspiraciones, animándose mutuamente a perseguir sus pasiones. Durante todo el día, la tensión entre ellos es palpable. Se sienten atraídos el uno por el otro, pero ambos tienen miedo de dar el primer paso. Serkan teme volver a ser herido, Ozge teme que su relación no funcione. La vulnerabilidad los asusta, pero la atracción es demasiado fuerte para ignorarla. Por la noche deciden dar un paseo por la playa. La luna llena ilumina el mar, creando un ambiente romántico y mágico. Se sientan en la arena, observando las olas romper en la orilla. El silencio se rompe cuando Serkan toma la mano de Ozge. Ella le devuelve la mirada, con los ojos llenos de emoción. La piel de gallina recorre sus cuerpos, sintiendo la electricidad del contacto. Se acercan lentamente, sus labios se rozan. El beso es suave, tierno y lleno de sentimiento. Es un beso que lo dice todo, un beso que sella su conexión. La pasión los invade llevándolos a un lugar donde solo existen ellos dos. A partir de ese momento su relación se transforma. Ya no son solo amigos, son algo más. Se entregan a la pasión, al amor, a la magia del momento.
Se olvidan del pasado, de las preocupaciones del futuro. Solo existe el presente, el ahora, el sentimiento que los une. Comparten secretos, risas y sueños. Se abren el uno al otro mostrando sus vulnerabilidades y sus fortalezas. Se dan cuenta de que han encontrado algo especial, algo que vale la pena proteger. Pero como en toda historia, no todo es perfecto. El encuentro inesperado también trae consigo algunos desafíos. Surge la pregunta inevitable, ¿qué pasará cuando termine el fin de semana? ¿Podrán mantener su relación a distancia? ¿Podrán superar los obstáculos que se interponen en su camino? La vida de Serkan en la ciudad, con su trabajo exigente y sus responsabilidades familiares, contrasta con la vida bohemia de Özge, llena de arte y libertad. La respuesta a estas preguntas no es fácil. Ambos saben que su relación no será un camino de rosas. Habrá momentos difíciles, habrá obstáculos que superar. Pero también saben que su amor es fuerte, que su conexión es real, que están dispuestos a luchar por lo que sienten. Se prometen mantener la comunicación, visitarse siempre que puedan y apoyarse mutuamente en sus proyectos. Sin embargo, el encuentro inesperado no solo se limita a la conexión romántica entre Serkan y Özge. Resulta que mientras disfrutan de su escapada, se cruzan con una anciana local, llamada Ayşe, que vive sola en una pequeña casa al borde del pueblo. Ayşe es una mujer sabia y amable, que ha vivido muchas cosas en su vida. Su rostro arrugado refleja las experiencias vividas, sus ojos brillan con la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Se ha convertido en una especie de consejera para los habitantes del pueblo, una persona a la que recurren cuando necesitan ayuda o consejo. Sus consejos sabios y su presencia reconfortante la convierten en un pilar fundamental de la comunidad. Serkan y Özge se hacen amigos de Ayşe y pasan mucho tiempo con ella. La visitan en su casa, la ayudan con las tareas del jardín y la escuchan contar historias. Ayşe les cuenta historias sobre el pueblo, sobre su gente, sobre la vida. Les da consejos sobre el amor, sobre la felicidad, sobre cómo encontrar la paz interior. Sus palabras sabias y su perspectiva única les abren los ojos a nuevas posibilidades. A través de su relación con Ayşe, Serkan y Özge aprenden mucho sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Se dan cuenta de que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en las relaciones humanas, en la conexión con los demás, en la capacidad de amar y ser amado. Aprenden a valorar las pequeñas cosas de la vida, a disfrutar del presente y a vivir con gratitud. Ayşe también les ayuda a superar sus miedos y a tomar decisiones importantes sobre su futuro. Les anima a seguir sus corazones, a luchar por sus sueños, a no rendirse nunca. Les recuerda que la vida es corta y que deben aprovechar cada momento al máximo. Al final del fin de semana, Serkan y Özge regresan a la ciudad. Pero ya no son los mismos. Su encuentro secreto y su relación con Ayşe los han transformado. Han aprendido a ser más auténticos, más honestos, más valientes. Deciden seguir juntos, a pesar de la distancia y los obstáculos. Saben que su relación no será fácil, pero están dispuestos a luchar por ella. Se aman con todo su corazón y están decididos a construir un futuro juntos. Serkan decide delegar algunas de sus responsabilidades en la empresa para tener más tiempo libre y poder visitar a Özge con más frecuencia. Özge decide buscar un espacio más grande para su taller, donde pueda pintar y exponer sus obras. Y aquí termina nuestra historia, o mejor dicho, aquí comienza su historia. Porque el escape secreto y el encuentro inesperado fueron solo el principio de una aventura llena de amor, de pasión y de esperanza. Su camino estará lleno de desafíos, pero también de momentos de alegría y felicidad. Su amor será puesto a prueba, pero su conexión será más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Qué les pareció la historia? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, que los encuentros inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Que a veces necesitamos escapar de la rutina para reconectar con nosotros mismos y con los demás. Y sobre todo que nunca debemos rendirnos en la búsqueda de la felicidad. Hemos visto cómo Serkan y Özge, buscando un respiro en sus vidas, se encontraron no solo el uno al otro, sino también a una conexión profunda y transformadora. Un escape secreto que les brindó la oportunidad de conocerse de verdad, de superar sus miedos y de abrir sus corazones al amor. Y la inesperada presencia de Ayşe, que con su sabiduría y calidez, les guió en su camino hacia la felicidad. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dejado pensando. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué les pareció la historia, si se identificaron con alguno de los personajes, o si tienen alguna experiencia similar que quieran compartir. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.